Hola, buen día. Damos gracias a Dios que nos estés acompañando el día de hoy para el estudio y vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por las bendiciones recibidas de ti y, Señor, te rogamos tu guía a través de los pasajes que vamos a estudiar. Te rogamos que quites todo estorbo, Señor. Te damos la gloria y la honra en el estudio de esta mañana y te lo pedimos y te lo agradecemos en el glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. El día de hoy vamos a continuar con el estudio. Nos quedamos la semana pasada en el capítulo 24 de Génesis y vamos a continuar a partir del 25. Entonces, por favor, abran sus Biblias en Génesis capítulo 25 y vamos a empezar a partir del versículo 5. Habíamos visto la semana pasada un recordatorio acerca de cómo inició el origen del pueblo hebreo y vimos que Dios había escogido a Abraham y él le hace un llamado. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, en el área de Mesopotamia. Entonces Dios le da la indicación de que saliera y se apartara de su familia porque le iba a mostrar la tierra que le iba a dar en heredad a él y a su descendencia. Y también recibió de parte de Dios la promesa de que le iba a dar descendencia e iba a ser de él una nación grande. Vimos que a pesar de que Dios había hecho esperar a Abraham 25 años para que le pudiera dar ese hijo, Dios le estaba mostrando a Abraham que en las condiciones en que tuvo a ese hijo, humanamente eran imposibles. Entonces era una pequeña muestra del poder y de la sabiduría de Dios. Y asimismo le estaba cumpliendo lo que el Señor le estaba prometiendo. Ese hijo que Dios le había prometido y al cual Dios le indicó a Abraham que le llamara Isaac, tuvo descendencia. Y habíamos visto que Abraham había enviado a uno de sus principales siervos para traerle mujer con la cual se casaría Isaac. Y esa mujer no tenía que ser de la población de los cananeos y por eso lo envió a casa de su familia que moraban en Aram. Y esa mujer que el siervo de Abraham le llevó a su hijo Isaac era Rebeca, hija de Betuel, descendiente de Nacor, el cual era hermano de Abraham. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra en Génesis 25. Y leemos a partir del versículo 5. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham, en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán, arameo. Y vemos en el mapa que Padam Aram era un lugar cercano a Aram, pero moraban ahí la familia de Abraham. Entonces seguimos viendo que la línea genealógica viene de los arameos y de los hebreos. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz.
Bien, como habíamos visto, en el versículo 21 del mismo Génesis 25, vemos que Isaac había elevado oraciones a Dios por su mujer Rebeca, porque menciona ahí ese versículo que ella era estéril. Isaac tuvo que esperar 20 años para que la respuesta de parte de Dios fuera hecho una realidad. Entonces ya habíamos mencionado que Dios no retrasa sus promesas, sino que Dios espera que se cumplan ciertos propósitos, por una parte, para ir moldeando el carácter de quien va a recibir su bendición. Y dice el versículo 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Dice el versículo 29, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y bueno, vemos aquí que era tal el menosprecio que tenía Esaú por la primogenitura que no le importó venderle a su hermano ese privilegio. Y debemos tener presente que para el pueblo judío es muy relevante, muy importante la primogenitura, porque representa el privilegio y la responsabilidad de ser el primer hijo varón. Y al sentarse en una mesa, el orden que siguen es a la cabeza el padre y a la diestra el hijo primogénito. Entonces, el primogénito era más cercano, en ese sentido, al padre. Y por tanto, la mayor bendición, en el momento en que la hiciera el padre a los hijos, sería para el primogénito. Entonces, era muy importante esa calidad de ser hijo primogénito. Pero vemos que eso a Esaú no le importó y para él era más relevante recibir ese guisado, el cual había preparado su hermano. Vemos en Génesis 26 a partir del versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿A qué se refiere cuando el versículo 5 está hablando que Abraham guardó su precepto, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes? Bueno, en todo ello está incluido desde la salida de Abraham por indicación de parte de Dios para dirigirse a la tierra de Canaán, la cual iba a ser la tierra prometida. El segundo mandamiento que Dios le da a Abraham era ofrecer a su hijo Isaac, y Dios observó que era tal el temor que Abraham tenía hacia Dios que no dudó en hacerlo. Pero observamos en el pasaje que Dios evitó que Abraham dañara a su hijo. Solamente quería probar su corazón. Los siguientes mandamientos y leyes que Dios le da a Abraham era que tenía que hacerse la circuncisión y circuncidar a todos los varones que moraran en su casa. Y vemos de qué manera estaba guardando todo esto Abraham cuando recordamos que en Génesis 18, versículo 9, Dios dice acerca de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí,
que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Y qué es lo que Dios le había hablado a Abraham? Lo que dice en los capítulos 12 hasta el 17. Y vemos en el versículo 6 de Génesis 17 lo que Dios dice a Abraham. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Todo esto que acabamos de leer tiene que ver con lo que Dios le está diciendo a Isaac, porque la bendición que Dios le iba a dar a Isaac había dependido de lo que Abraham había obedecido delante de Dios. Y vuelvo a leer lo que dice Génesis 26, versículos 3 y 4. Le está diciendo a Isaac: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y reafirma el versículo 5: por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, aunque vemos que las promesas que Dios le está haciendo a Isaac son las promesas que Dios le había dado a Abraham, vemos que Dios sigue manteniendo esas promesas, pero también espera obediencia de Isaac, así como la observó en Abraham. Ahora continuamos leyendo en Génesis 26 a partir del versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Y de ahí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Aquí está diciendo este versículo 35 que Judith, la mujer que había tomado Esaú, pues obviamente no tenía buen trato para con sus suegros, Rebeca e Isaac. Veamos ahora lo que nos dice el capítulo 27 a partir del versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado, como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacobo su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: trae caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta.
y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacobo dijo a Rebeca su madre: He aquí Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate, y come en mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Dijo también: Acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino, y bebió. Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y la abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo: Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una grande y muy amarga exclamación y le dijo: Bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿No has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: He aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: He aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Vemos a partir del versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre había bendecido, y dijo en su corazón: Llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor,
Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: He aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se apague la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Vemos ahora Génesis 28 a partir del versículo 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar, y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Y así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Dice el versículo 10: Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba a lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y dice el capítulo 29 a partir del versículo 1. Siguió pues Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y les dijo Jacob: Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: De Harán somos. Él les dijo: ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: Sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿Está bien? Y ellos dijeron: Bien. Y aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, y corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: Ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: ¿Por ser tú mi hermano me servirás de balde? Dime cuál será tu precio. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados,
pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: Yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió: Mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo. Y él se llegó a ella, y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea. Y sirvió Labán aún otros 7 años. Y dice Génesis 31, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob: Dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: He aquí mi sierva Bilha, llégate a ella, y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bilha, y dio a luz un hijo a Jacob. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Dice el versículo 17: Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el 5.º hijo a Jacob. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el 6.º hijo a Jacob. Y dice el versículo 22: Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concibió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: Añádame Jehová otro hijo. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: Envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: Halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dice el versículo 43: Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asno. Vemos ahora en Génesis 31, a partir del versículo 1, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Y miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: Veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Y vemos en Génesis 32 a partir del versículo 1. Jacob siguió su camino y le salieron a encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: Campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Recordemos que Esaú había dicho que en el momento en que Isaac, su padre de ellos, muriera, Esaú iba a matar a su hermano Jacob. Entonces por eso tenía este temor
Jacob. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga caso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Y dice el versículo 21, pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando oías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había estado en poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem, y salieron. Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré esta tierra. Y se fue de él Dios del lugar de donde había estado hablando con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y la llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Dice el versículo 16, después partieron de Betel y había como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino a Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Dice la parte final del versículo 22. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, que fueron Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín.
Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. ¿Y por qué aquí se mencionan los 12 nombres de los hijos que tuvo Jacob? Porque ellos son el origen de las 12 tribus de Israel. Entonces vemos que se empieza a cumplir la parte de la promesa que Dios le había hecho tanto a Abraham como a Isaac y ahora a Jacob, y en Jacob se empezaba a cumplir la multiplicación de la descendencia de Abraham y de Isaac y a su vez de Jacob. Entonces quienes tenemos un acercamiento a la palabra de Dios, en muchas ocasiones vemos que Dios se nombra a sí mismo o se dice de él también como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y por qué es tan relevante el hecho de que se mencione que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Bueno, porque ellos fueron el origen del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. Siendo elegido Abraham, era el primer hombre a partir del cual Dios habría de formar a esa nación. Isaac es relevante en cuanto fue la promesa que Dios le hizo a Abraham para darle descendencia a partir de ese hijo. Y en Jacob la relevancia estriba en que de él nacen esos 12 hijos que van a formar las 12 tribus de Israel. Ahora, así como a Abraham y así como a Isaac, vemos que la bendición de Dios y la protección hacia Jacob fue manifiesta, porque primeramente lo hizo prosperar, después le dio protección ante su hermano para que éste no le quitara la vida a Jacob, y la tercera gran bendición fue la multiplicación de su descendencia a través de esos 12 hijos. Entonces vemos cómo empieza a crecer esa descendencia, y es tan relevante que no hay una historia escrita y no hay ningún pueblo, ninguna nación como el pueblo de Israel que se describa su historia aquí en la Biblia a partir de un hombre. La mayor parte de la historia vemos que se habla del origen de un pueblo, de una nación o de un imperio, pero nunca se menciona el nombre de la persona o de la pareja que haya iniciado esa nación o ese pueblo. Y en el caso del pueblo de Israel sí lo vemos, porque Dios quiso hacer a partir de ese hombre Abraham una nación grande como lo había prometido. Y a partir de ese pueblo de Dios vemos cómo se van cumpliendo las promesas y cómo recibimos a través del pueblo judío la bendición que es en Cristo y de la cual todas las familias de la tierra, principalmente los que le hemos creído a Él, que nos llega esa bendición que Dios le prometió a Abraham. Ahora, regresando a Génesis 35, vemos lo que dice el versículo 27 en adelante. Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron a Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Entonces, vemos aquí que Esaú ya no tenía nada contra Jacob, tanto así que ambos tuvieron la oportunidad de sepultar a su padre. Otra cosa que vimos en el capítulo 27 es la bendición que dio Isaac a sus 2 hijos. Y vemos cuán importante es la bendición que reciben los hijos de su padre, tanto que las palabras que el padre dirigía a sus hijos rogando a Dios para que ellos recibieran esa bendición, nos muestra que las palabras que hablamos a Dios
en favor de los hijos llevan una gran consecuencia, para bien o para mal. Cuán importante es que cada día tú bendigas a tus hijos si los tienes. Y si los vas a tener, ruega a Dios que las bendiciones que Dios les haga llegar a ellos, en cuanto a protección, en cuanto a dirección, en cuanto a guía que puedan recibir de Dios a través de su palabra. Ora todos los días por tus hijos. Ora que Dios les bendiga y les guarde en todo momento y en todo lugar. Y verás la bendición que Dios trae sobre sus vidas. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por la lectura de esta palabra. Te rogamos, Señor, que haya meditación en lo que hemos leído y que esa meditación que cada quien haga de lo que han escuchado hoy de tu palabra, traiga meditación para sus vidas en lo personal. Señor, que vean cómo tú has bendecido a estos hombres a los cuales tú hablaste y ellos en obediencia se dejaron guiar por ti, Señor. Que siendo humanos tuvieron fallas como nosotros las tenemos todos los días, pero procuraron obedecerte y procuraron ser guiados por ti. Y nosotros tenemos la gran bendición de contar con tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser guiados por tu palabra y que si alguien que ha escuchado estas palabras que se han leído de tu palabra tiene hijos, Señor, que reciban la bendición de ti por boca de ellos. Señor, ayúdanos a bendecir a nuestros hijos todos los días y que sean guiados por tu mano poderosa, que guíe sus caminos, sus vidas y que sean enseñados en tu palabra. Ayúdanos a hacerlo para que cumplamos también tu voluntad en ello. Señor, endereza los caminos cuando hemos torcido nuestro caminar y ayúdanos a caminar en tu voluntad. Señor, ayúdanos a que meditemos cada día en tu palabra y que sea de bendición para nuestras vidas. Te rogamos, Señor, por todos y cada uno de nuestros hermanos en la fe, aquellos que están padeciendo enfermedades, aquellos que están padeciendo problemas económicos, sé tú en sus vidas, Señor, cubre sus necesidades de salud y cubre sus necesidades en cada una de las áreas de sus vidas. Señor, sosténlos con tu mano poderosa y no permitas que su fe decaiga. Te rogamos por ello, Señor. Guarda la vida de los misioneros. Bendice sus vidas también, Señor. Y bendice a tu pueblo Israel, Padre. Te agradecemos, Señor, este tiempo y te damos la gloria y la honra en el glorioso nombre que es sobre todo nombre y ante el cual se doblará toda rodilla, que es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.